Vamos ahora con otro tema, y es que la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, también, ojo, vicepresidente de la República, pues ya tiene día y hora. Jueves 16 de marzo a las 10 de la mañana. La semana que pasó estuvo marcada por insistentes rumores de renuncia. ¿Qué pasó exactamente? Ese dato, así como todos los entretelones de un pedido de interpelación, que para algunos podría terminar en la segunda censura de un ministro en menos de un año. En el siguiente reportaje de Vicky Zamora y Cristian Loaiza. Lima, 8 de marzo de 2017. Excelentísimo señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República del Perú. Renunció el miércoles por la mañana. Presento mi renuncia irrevocable. Su renuncia irrevocable al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones fue el preámbulo con el que se inició el Consejo de Ministros de esta semana. El asombro no solo fue para el presidente Pedro Pablo Kuczynski, sino también para el gabinete en pleno. La carta, sin embargo, no fue aceptada. Terminada la sesión, se acordó que se negaría en todas las formas posibles la renuncia. El primero en hacerlo fue el premier Fernando Zavala. Es un rumor falso. El vicepresidente y ministro de Transportes no ha renunciado. Hasta el mismo Vizcarra niega lo que hoy sabemos con certeza. ¿En algún momento se ha planteado usted renunciar? No, yo he hablado con el presidente de la República y él sabe que si el caso fuera de que mejor sería de que yo dé un paso al costado, como él sabe perfectamente, el cargo a disposición siempre está en poder del presidente de la República, siempre. Está en la mira del Parlamento. Es el ministro de Transportes y Comunicaciones, pero también es el primer vicepresidente del Perú, el político sobre el que recaen todas las miradas y los cuestionamientos relacionados a la firma de la adenda del aeropuerto de Chinchero. Han votado a favor 88 señores congresistas, ha superado el límite, en contra 2, abstenciones 19. Martín Vizcarra transita por un inquietante y turbulento camino que indudablemente lo conduce al paredón político. El Congreso de la República aprobó interpelar al ministro Martín Vizcarra, quien deberá presentarse el próximo jueves a las 10 de la mañana para responder 82 preguntas vinculadas a la cuestionada adenda del aeropuerto de Chinchero. El fantasma de la censura se vuelve a asomar al gabinete. El exministro de Educación, Jaime Saavedra, fue censurado por este parlamento de mayoría opositora. ¿Pasará lo mismo con Martín Vizcarra? ¿Se convertirá en el segundo ministro al que se le retira la confianza? Voy a ir. Yo nunca he rehuido un reto en mi vida. Yo siempre he afrontado los momentos difíciles. Voy a ir con optimismo, respetando a todos. Por eso le preguntaba, ¿es plenamente consciente que en el mejor de los escenarios por lo menos golpeado va a salir? No sé, quizás con la madurez que poco a poco esperamos tener políticamente en el Perú, no ocurre ese escenario. ¿Qué reuniones y acuerdos se llegaron esta semana, tanto en el gabinete como en la bancada de oposición? ¿Quiénes aconsejaron a Martín Vizcarra dimitir del cargo? ¿Cuáles fueron las razones por las que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no aceptó la renuncia? ¿Qué ocurrió paso a paso en el último Consejo de Ministros? Todos los detalles aquí en Panorama. En la práctica, todo está paralizado. En la práctica, en la realidad, sobre el proyecto Aeropuerto Internacional Chincheros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha desembolsado un sol, nada. Hemos hecho un paréntesis hasta recibir el informe de la Contraloría. Al informe de la Contraloría y a las críticas del Parlamento sobre la adenda firmada para dar inicio a las obras del aeropuerto de Chinchero en Cusco, se sumó también un misil inesperado. Una denuncia ante el Ministerio Público. El procurador anticorrupción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha denunciado por colusión al ministro Martín Vizcarra, a su vicepresidenta Fiorella Molinelli y a Carlos Vargas Loret de Mola, presidente del consorcio Kunturhuasi, por haber firmado, según él, una adenda lesiva a los intereses del Estado. ¿Cómo tomar entonces la denuncia formulada por el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Mire, yo no voy a responder, yo creo que es un error
muy graves que ha cometido. Y me sorprendió porque me enteré viendo un titular de un periódico en un diario, en un kiosco, ¿no? O sea, nada. ¿No han sido notificados? No. ¿No? No. ¿Hasta el día de hoy? Hasta ahora no he sido notificado. Se mire por donde se mire, el panorama es adverso para Martín Vizcarra. La posibilidad de renunciar al cargo comenzó a tomar fuerza el domingo por la noche. La decisión, sin embargo, se acrecentó el martes. Ese día, Keiko Fujimori y su bancada parlamentaria se reunieron en el Club La Hacienda, en La Molina. Ahí tomaron decisiones. Después de la reunión, ya no había misterio. Vizcarra sería interpelado. La avasalladora bancada fujimorista votaría a favor de la interpelación. Pero nadie ha hablado de censura. Pero, y también lo han dicho en el debate, si algún parlamentario quiere usar su derecho constitucional de plantear una censura, tendrá que sustentarla el parlamentario dentro de su grupo y después su grupo, si es que tiene el apoyo en el Congreso. Por lo menos nosotros hemos acordado apoyar la interpelación, escuchar al ministro y después seguiremos evaluando, ¿no? Era el momento de tomar decisiones. Quedaban apenas 2 días para que el Parlamento decida, indubitablemente, interpelarlo. El enfrentamiento entre poderes era evidente. Las palabras del presidente retumbaban aún por los pasillos del Congreso. O sea, todos esos loquitos que dicen que de aquí no se va a despegar, que no habrá facilidades, que se tomen una pastilla. A los criticones les decimos, cállense la boca, déjennos trabajar. Para Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra no solo es su primer vicepresidente, sino también uno de sus hombres de confianza. Un pilar de este gobierno, un político al que necesita a su lado. Por ello, sin dudarlo, le asignó un cargo ministerial. Su relación con los gobiernos regionales sería utilizada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entidad que tenía innumerables proyectos por ejecutar. Muchos analistas y críticos dicen que la mejor decisión debió ser dar un paso al costado. Yo tomo los cargos públicos como oportunidades para servir a mi país. ¿En algún momento se ha planteado usted renunciar? No, yo he hablado con el presidente de la República y él sabe que si el caso fuera de que mejor sería de que yo dé un paso al costado, como él sabe perfectamente, el cargo a disposición siempre está en poder del presidente de la República, siempre. Aunque Vizcarra no quiera admitir su renuncia, hoy sabemos que el martes, luego de una extensa reunión con asesores y personal de absoluta confianza, se evaluó que lo mejor sería renunciar en nombre de la democracia y la gobernabilidad y preservar así el cargo de primer vicepresidente del Perú, cargo que lo lleva a ocupar el despacho presidencial ante la ausencia del mandatario electo. Aunque alega haber actuado con la mayor transparencia y salvaguardando los intereses del Estado, el análisis que su equipo realizó el martes lo llevó a una sola conclusión: todo el juego está en su contra. La renuncia entonces fue una realidad. Presentaría su carta el miércoles a primera hora ante el Consejo de Ministros. Aquella noche, todos sus hombres de confianza ordenaron sus oficinas, retiraron sus objetos personales y dejaron todo listo para empezar la transferencia de cargo. Asesores, equipo de prensa e incluso viceministros presentarían su renuncia como muestra de respaldo. El miércoles, a las 9 de la mañana, el presidente, el premier, ministros, viceministros y asesores se reunieron en Palacio de Gobierno para dar inicio al Consejo de Ministros. Sin embargo, un inusual pedido alertó a todos. Antes de iniciar la sesión, Fernando Zavala solicitó a todos aquellos que no eran ministros abandonar la sala. Tenía un anuncio importante que hacer. Las expectativas eran grandes y desconcertantes. Nunca antes habían visto al presidente Kuczynski con un rostro tan ofuscado. De pronto Zavala dio el anuncio que sucumbió la sala en una sola frase: Martín Vizcarra ha presentado su carta de renuncia. No quiso decir nada más. Fue
turno entonces del ministro de Transportes, quien explicó su decisión, quien mirando al presidente le explicaba que abandonando el cargo de ministro de Transportes tendría mayores oportunidades para acompañarlo en su gestión, para estar junto a él en sus viajes y en sus decisiones. Todo indica, sin embargo, que para Pedro Pablo Kuczynski la decisión de renunciar no era otra cosa que una traición. Sus cercanos colaboradores coinciden en que nada hacía visorar el panorama que hoy enfrenta el mandatario. Nadie preveía que en apenas 7 meses el descenso en su popularidad caería vertiginosamente. Que un niño costero aparecería de manera inesperada, que el caso Odebrecht alcanzaría a altas autoridades. Mucho menos se pensaba en un descenso acelerado del PBI y en una economía estancada por las denuncias de corrupción. La renuncia de Vizcarra era para Kuczynski una tragedia más. Luego de discursos, de aplausos, incluso de lágrimas y muestras de solidaridad, se acordó no aceptar la renuncia. El gabinete en pleno le mostró su respaldo y su apoyo ante lo que ya era una inminente interpelación. Mientras el Consejo de Ministros iniciaba, en medio de la atmósfera de fraternidad, Vizcarra tuvo que anunciar a su equipo la nueva decisión. Seguiría al timón del barco a pesar de la tormenta inminente. Es que quisiera tener la satisfacción de poder ingresar yo a esta interpelación respetando a los 130 congresistas y recibiendo el respeto de los 130 congresistas hacia mi persona. Es lo único que quisiera yo, porque uno puede discrepar, pero puede discrepar con altura. Es que dardos van a haber, misiles también. Pero, por supuesto, pero el tema es cuando van ya al tema personal, familiar. Yo he visto la interpelación al exministro Saavedra y realmente el espectáculo, para mí, como ciudadano, no estoy hablando como funcionario público, como ciudadano, no me gusta, ¿no? Pero ahora me toca a mí estar presente y voy a ir con el espíritu en alto, con optimismo, respetando a todos y solamente esperando recibir el respeto de los congresistas. ¿Es plenamente consciente que en el mejor de los escenarios por lo menos golpeado va a salir? No sé, quizás con la madurez que poco a poco esperamos tener políticamente en el Perú, no ocurre ese escenario. Después de la interpelación, el presidente reevaluará su renuncia. Kuczynski siempre tuvo como idea fija que sus ministros trabajarían junto a él, no por un periodo, sino durante los 5 años que dure su mandato presidencial. Para los especialistas, sin embargo, la imagen de Vizcarra, por ser el primer vicepresidente del Perú, debería ser salvaguardada. Es un cargo que preservar porque si uno le da una función ministerial, expone demasiado a la persona, a la función y al cargo. O sea, se debió preservar su imagen, que es lo que muchos dicen. Lo que pasa es que es una persona muy talentosa. Ese talento hay que buscar usarlo en un sitio donde no esté tan expuesto. Lo cierto es que existen dudas sobre la adenda firmada con la que se daba inicio a las obras del aeropuerto de Chinchero. Las críticas llegan de todos lados. Se cree que el gobierno asume acuerdos desfavorables para el Estado y sumamente beneficiosos para la empresa privada. El contrato que se firmó el año 2014 en el gobierno de Ollantumala era lesivo para el Estado. Eso tenía que corregirse. Eso es lo que hemos corregido y lo hemos explicado varias veces y se entiende. ¿Era la única salida a la adenda? Porque eso es lo que se cuestiona. La otra salida era resolver el contrato. ¿Y por qué no se hizo? ¿Y qué le decimos al Cusco? Discúlpenos, esperen 4 o 5 años más. Pero si era un proyecto que estaban haciendo mal, cuyo contrato estaba mal elaborado. Pero hemos corregido lo que estaba mal. No se habla de corrupción, sino de idoneidad para haber firmado un documento que se cree favorece a la empresa privada. Nosotros estamos aquí para hacer los proyectos, pero hacerlos bien. Y eso es lo que hacemos, corrigiendo contratos defectuosos que hemos encontrado para precisamente preservar los recursos del Estado. ¿Cómo yo, como ministro, voy a permitir que un proyecto de 530 millones se eleve a 1.120? Por eso lo rechazamos y encontramos esta alternativa donde nosotros podemos garantizar que construimos el aeropuerto de Chinchero a ni $1 más de los 530 millones de dólares que son los establecidos.
principal preocupación de algunos asesores de gobierno es que prospere la censura. Con ello, la imagen de Martín Vizcarra quedaría políticamente descalificada, imagen que se busca evitar, sobre todo porque se trata del primer vicepresidente del Perú, el hombre que asume el despacho presidencial ante cualquier ausencia del mandatario. Si el Parlamento quisiera censurar al señor Vizcarra, no necesita interpelación para hacerlo. Hace rato que lo hubiera hecho. Porque si lo censura asume un costo que no necesita el Parlamento y sobre todo Fuerza Popular. Se va a cerrar la votación, señores congresistas. Con 88 votos a favor se aprobó interpelar al ministro Martín Vizcarra, quien deberá presentarse en el hemiciclo este jueves a las 10 de la mañana para responder 82 preguntas. Después de la interpelación, sabremos si se vislumbra o no para Martín Vizcarra la tan temida censura. De los resultados dependerá también la reevaluación presidencial sobre su renuncia al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones. Bien, según voceros fujimoristas, la fuerza mayoritaria en el Congreso, pues en ningún momento, según ellos, se ha evaluado la posibilidad de una censura. Lo real, además, y por otro lado, es que de un tiempo a esta parte, cada citación al Parlamento ha significado para algunos un verdadero callejón oscuro de maltratos. Eso, por supuesto, no ayuda para nada a la recuperación del prestigio de las instituciones. Hay que fiscalizar, pero con mucho respeto. Nada se pierde. Por el contrario, se gana. Y vamos a ver en qué termina realmente todo esto. Ojalá no sea esta vez en la censura. Nos vamos a una brevísima pausa en el programa, pero esto recién empieza. Más adelante, frente a frente con Philip Bates, quien ha sido el personaje de esta semana, que dicho sea paso, ya se encuentra en las instalaciones de Panamericana Televisión. Regresamos con eso y más. Podrán decir lo que quieran, pero no soy sinvergüenza, ni ladrón, ni corrupto. Este hombre es Mario Arbolú, la mano derecha del ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. Este es el documento donde Mario Arbolú Miranda mintió. Es la hoja de vida del actual asesor del ministro Martín Vizcarra. Aquí en la sección Educación dice que ostenta el título de Economía otorgado por la Universidad de Oxford. Este título no existe, según la propia universidad.